Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que estén gozando de salud todos ustedes y también sus familiares, aquellas personas que quieren. El día de hoy vamos a dar inicio al tercer parcial ya de este cuatrimestre y de la materia de derechos humanos. A lo largo de toda la materia hemos tratado aspectos importantísimos que tienen que ver con esas garantías fundamentales que tenemos por el mero hecho de ser hombres, ¿verdad? Por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Garantías fundamentales que tienen que ser respetadas por toda autoridad y además que se encuentran reconocidos en los órganos jurídicos o en los instrumentos jurídicos con mayor relevancia dentro de los países. México no es la excepción y también aquí pues los derechos humanos se encuentran reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra norma fundamental, nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema de todos los mexicanos. A lo largo ya de varias clases, esta es la parte 3 de la lección, hemos estado viendo la clasificación de los derechos humanos dentro de la Constitución. Hemos estado viendo, por ejemplo, las garantías de igualdad, las garantías de la seguridad jurídica y hoy vamos a estar viendo las garantías de libertad. Las garantías de libertad, chicos, son un conjunto de facultades que se nos otorga por el mero hecho de ser humanos, que se nos otorga para ejercer, acrecentar nuestras potencialidades, capacidades, habilidades y por ende que lleguemos al bienestar integral, a ser felices y todo esto con la finalidad de proteger y promover siempre nuestra dignidad humana. En México, las garantías de libertades están expresamente positivizadas, están expresadas en los artículos primero, párrafo segundo, apartado A, artículo 3, artículo 4, artículo 5, artículo 6, artículo 7, artículo 9, artículo 10, artículo 11, 15, 24 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy vamos a ver las garantías de libertad, vamos a hablar de cada una de ellas. Como les decía, esta clasificación la estamos viendo con la finalidad de que ustedes se familiaricen un poquito con todos estos tipos de derecho que vamos a estar viendo y cuáles pertenecen, por ejemplo, a asegurar la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica de un individuo. Sin embargo, a lo largo de las clases, cuando terminemos de ver la clasificación de los derechos humanos en la Constitución, nos vamos a ir a la Constitución y vamos a leer cada artículo, del 1 hasta el 29 constitucional, con la finalidad de entenderlos a cabalidad. No lo vamos a hacer de manera aburrida, yo sé que a algunos no les gusta leer tanto, aunque deberían. Sin embargo, lo vamos a hacer en forma de cuestionario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes puedan entenderlo mucho mejor y pues le puedan agarrar sabor al caldo, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a empezar. El artículo primero, párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere la prohibición o la abolición de la esclavitud en nuestro país. Esto ya lo habíamos platicado como una garantía de igualdad también. La prohibición de la esclavitud en México es una garantía de libertad, dado que prohíbe cualquier tope obstáculo a la libertad del humano. Nadie puede volverse dueño de la voluntad del ser humano más que el propio ser humano, ¿sale? Entonces nadie ajeno a un ser humano puede volverse dueño de su voluntad. El único que puede manifestar y ejercer la voluntad es el propio ser humano que se va a dirigir en la vida según sus ideologías, según sus pensamientos, según sus preferencias. Nadie puede obligar a hacer algo a un humano, nadie tercero puede obligarlo a hacer nada, nadie puede privarlo de su libertad, nadie puede someterlo a trabajos denigrantes, nada, chicos. Antes se daba mucho esto de la esclavitud, en la que reyes o personas adineradas compraban personas a otras personas
para que les sirvieran. En la actualidad, en México eso está prohibidísimo, no se puede hacer. De hecho, les mencionaba que ese artículo también refiere que si alguien que es esclavo en otro lugar, en otro país, pisa nuestro país, de inmediato se vuelve libre, ¿no? Aquí la jurisdicción, la voluntad que tendría su amo no cuenta. ¿Por qué? Porque México es un país que lucha por la libertad, que no contempla la esclavitud. La esclavitud es un delito y como tal hay que perseguirlo, ¿no? Bueno, otro de los artículos que también contienen garantías de libertad es el artículo 2 en su apartado A, que habla acerca de la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿A qué se refiere esto? Autodeterminación de los pueblos indígenas. Repito, autodeterminación de los pueblos indígenas. Y si se los repito tanto, chicos, es precisamente porque quiero que quede muy claro la idea de esta libertad que concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, por sí solos, tienen características, tienen cultura, tienen tradiciones, tienen formas de ser, de actuar que los distinguen de los demás miembros de la sociedad. Y no los distinguen porque debamos discriminarlos o porque sea algo malo, sino los distinguen porque dan vida a la autenticidad de estos pueblos indígenas que han sabido conservar sus tradiciones y costumbres desde los momentos prehispánicos. Por eso se le conoce como indígenas, porque tiene que ver con nuestro origen, solamente que ellos han preservado esas tradiciones, costumbres, formas de ser y de actuar a lo largo del tiempo. Nosotros nos hemos transformado, ellos no, ellos siguen teniendo cierto tipo de costumbres que se tenían en la etapa prehispánica, por ello se le conoce como pueblos indígenas. Los pueblos indígenas enriquecen nuestro país, lo dotan de características, de tradiciones, de costumbres. De alguna manera, los pueblos indígenas en nuestro país retienen nuestra esencia, ¿no? Por eso es que son tan importantes. Y en México esa retención de esencia es protegida. Por tanto, se concede como un derecho humano la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Y qué será esta autodeterminación? Bueno, pues esta autodeterminación, chicos, se refiere precisamente a respetar las formas en que se organizan los pueblos indígenas, en que se dirigen los pueblos indígenas, en que toman decisiones políticas, gubernamentales, sociales los pueblos indígenas y por ende nuestro gobierno nuestros poderes no se pueden meter en la forma interna en que estos pueblos se organizan y se autorregulan. Por eso son autónomos, son autodeterminables. ¿Por qué? Porque ellos eligen sus gobernantes según los métodos que ellos tienen. Por eso es que muchas veces decimos, ay, es que ahí la autoridad no se mete, ¿no? Por ejemplo, en San Juan Chamula, ay, no, la autoridad no se mete. ¿Por qué? Porque se respeta esta parte de la autodeterminación que tienen los pueblos indígenas. ¿Cuándo no es válida este derecho a autodeterminación? Cuando se cometan delitos penales, ¿no? Que alguien asesina a alguien, que alguien viola a alguien. En ese momento, la autodeterminación se deja a un lado para perseguir esos delitos según el sistema penal del país. Pero si no se trata de eso, si es forma de organización gubernamental, tradiciones, costumbres, el país no se puede meter, o los gobiernos o los poderes del país no se pueden meter, porque los derechos indígenas tienen esta libertad de autodeterminación. Nos vamos al artículo 3. El artículo 3 refiere el derecho a la educación que tenemos todos, una educación inclusiva, de calidad, obligatoria, gratuita, laica. Eso ya lo hemos platicado en varias ocasiones y yo estoy segura que lo han visto en otro tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, la educación, el artículo 3 refiere que ha de ser de calidad inclusiva porque persigue, bueno, ahora dice que tiene que ser de excelencia, ¿no? Andrés Manuel López Obrador reforma el artículo 3, regresando las materias de cívica y ética a la educación y además estableciéndole una característica extra a la educación que debe ser impartida por nuestro país. Y esta característica extra es que sea de excelencia, ¿verdad? Aparte de que ya sabemos que la educación debe ser obligatoria hasta el nivel medio superior, gratuita, no nos debe costar, y laica, que no debe haber intromisión de doctrina religiosa alguna dentro de la ejecución de la educación. Bueno,
El derecho a la educación es precisamente una libertad, porque la libertad es mejor ejercida cuanto más educados estamos. ¿Por qué? Porque hay un principio, ya les había dicho, mi libertad termina cuando empieza tu libertad. Yo no puedo ejercer mi libertad si estoy dañando la libertad de terceras personas. Yo no puedo ejercer un libertinaje si ese libertinaje va a dañar el derecho de libertad de las otras personas. Por eso, chicos, es que la libertad, el hecho de estar educado, nos permite ejercer la libertad con responsabilidad. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a ejercer mi libertad siempre cuidando que en el ejercicio de mi libertad no dañe el ejercicio de la libertad de otros. El artículo 4, segundo párrafo, establece también una libertad, la libertad de procreación. En México tenemos derecho a elegir el libre esparcimiento de nuestra familia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el derecho a elegir a libertad cuántos hijos queremos o no queremos tener. Obviamente se supone que esta decisión, la tenemos que tomar con la información correspondiente, con información acerca de planificación familiar, de las posibilidades económicas que yo tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, es una libertad. Porque hay otros países, por ejemplo, como creo que me parece que China, que debido a la explosión demográfica solamente se te permite tener, no recuerdo si 1 o 2 hijos. Si tú quedas embarazada después de este número, se te tiene que practicar un aborto. En México no es así. En México se tiene el derecho a elegir cuántos hijos queremos tener, de tal manera que vemos familias que han tenido 12, 13 hijos y no pasa nada, no tienen ningún tipo de castigo, porque es nuestra libertad decidir acerca del esparcimiento y nuestra procreación, ¿verdad? El esparcimiento de nuestra familia y cuántas personas queremos procrear. Pero como les decía, no hay que confundir esa libertad con libertinaje. Toda la libertad, todas las libertades deben ser ejecutadas y ejercidas de manera responsable. De tal manera que tú no puedes tener 12 hijos y ganas 1,500 pesos quincenales, ¿no? Entonces siempre hay que tomar las libertades, hay que ejercer nuestras libertades con responsabilidad, acorde siempre a nuestras posibilidades y a la realidad que está viviendo nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día traer muchos hijos al mundo, pues ya no es seguro en este mundo, entonces, pues hay que tomar las decisiones con responsabilidad. Bien, el artículo 5 también contiene otra libertad, que es el derecho a elegir de manera libre la profesión, industria, comercio o trabajo al que nos queramos dedicar. En México, el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es nuestro derecho elegir con libertad a qué profesión, oficio, industria, comercio nos queramos dedicar para obtener ingresos y satisfacer nuestras necesidades. El único obstáculo que pone esa libertad es que cualquier tipo de ejercicio, de función a la que yo me vaya a dedicar, sea de la rama que sea legal, ¿sale? Es el único como obstáculo que pone la ley, ¿no? Yo no me puedo dedicar a algo que sea ilegal, no tengo la libertad de elegir algo que sea ilegal, porque entonces estaríamos hablando de libertinaje, y ya platicamos que la libertad hay que ejercerla con muchísima responsabilidad. Entonces yo tengo la libertad de elegir a voluntad qué es lo que quiero hacer de mi vida para obtener ingresos, siempre y cuando esta libertad pues no transgreda una normatividad jurídica o no sea algo ilegal. Por ejemplo, si yo quisiera dedicarme a vender drogas, pues no puedo hacerlo porque es algo ilegal. Pero si yo quisiera dedicarme a vender cargadores, lo puedo hacer. Si yo quisiera dedicarme a ser estilista, lo puedo hacer. Si yo quisiera dedicarme a ser abogada, lo puedo hacer. Si yo quisiera dedicarme a ser trabajadora social, lo puedo hacer, porque en México tenemos la libertad de elegir a qué profesión, industria, comercio, trabajo nos queremos dedicar. Bueno, otra de las libertades está establecida en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla acerca de la libertad de expresión, ¿no? Eso ya lo sabemos, ya lo hemos platicado acerca de la libertad de expresión, que tiene que ver con la libertad de decir y de expresar lo que yo quiera, siempre y cuando no dañe a terceros, ¿sale? Si la expresión que yo voy a
a ejercer, no va a dañar a terceros, yo puedo expresar lo que sea. Tal virtud o tal libertad se ve, por ejemplo, ejemplificada en los ejercicios electorales que hacemos para diputados, para presidentes, para los que sean, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos que ya hemos ido a votar sabemos que en la boleta electoral hasta abajito viene un recuadro en blanco donde tú puedes poner y votar por ti, si es que quieres. Se llaman candidaturas no registradas porque no nos hemos registrado como candidatos. Pero si tú quieres votar por ti mismo, por tu vecino, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de tu libertad de expresión. Bueno, el artículo 7 habla de la libertad de imprenta, que tiene que ver mucho con la libertad de expresión. La libertad de imprenta hace referencia a hacer público a través de las impresiones cualquier tipo de información, siempre y cuando esta no dañe a terceros. El periódico es un ejemplo de libertad de imprenta, ¿no? El artículo 9, corazones, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece otro tipo de libertad, la libertad de asociación y reunión. Libertad que hoy se nos hace muy normal, ¿no? Que decimos, ay, de asociación y de reunión, claro, todos tenemos esta libertad. Sin embargo, hace 50, 70 años que alguien tuviera esa libertad de reunirse, de asociarse, era muy, muy difícil, ¿no? No se podía, porque de inmediato se pretendía que estabas haciendo algún tipo de conspiración contra el gobierno, entonces te iban a matar. Hoy en día es una realidad, tenemos la libertad de asociarnos, de reunirnos. Si yo quiero ir a tu casa y hacer una fiesta entre amigos, podemos reunirnos. Si queremos asociarnos para hacer una empresa, un sindicato, una unidad de protección contra algo, podemos hacerlo, ¿no? Otra de las libertades que tenemos está establecida en el artículo 10 y es una de las libertades más polémicas por la gravedad del asunto, pero también por la importancia del asunto. El artículo 10 establece la libertad de posesión y portación de armas, el derecho de la posesión y portación de armas. En México, cualquier tipo de ciudadano, obviamente que cumpla los requisitos psicológicos, puede tener un arma, siempre y cuando esa arma no sea de uso exclusivo del ejército y además se cumpla con todos los permisos para portarla. No es nada más de comprarte un arma y andarla por la vida, no. Para poder tú adquirir un arma, pues se te hace un conjunto de estudios, tienes que sacar ciertos permisos para poder andar esa arma de forma legal. ¿Para qué se ha ejercido esta libertad? Con el fin de pues garantizar y proteger nuestra persona, nuestra familia, nuestros bienes, ¿no? Para nadie es un secreto que vivimos en un país pues muy violento, un país muy inseguro, entonces con la finalidad de sentirte segura o seguro ante cualquier agresión, pues tenemos esa libertad de portación de armas, pero con ciertos límites, no pueden ser de uso exclusivo del ejército y además, lo que les mencionaba, ¿no? Debemos de pasar ciertos filtros para que se nos otorgue el permiso. Si no tenemos el permiso y portamos el arma, es un delito, ¿sale? Bueno, otro de los derechos también establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en forma de libertades es la libertad de tránsito. La libertad de tránsito, corazones, también ya la hemos visto o ya la han escuchado, pienso yo. La libertad de tránsito, chicos, hace referencia a aquella libertad que tenemos como mexicanos de andar por nuestra República Mexicana sin mayor trámite, sin mayor documento que una identificación oficial, ¿sale? Si tú eres mexicano y quieres transitar por toda la República Mexicana, puedes hacerlo sin ningún obstáculo, siempre y cuando tengas una identificación oficial vigente y obviamente pues no estés siendo perseguido por algún delito o no estés huyendo de alguna autoridad. Si no está pasando eso, tú puedes andar por donde quieras, ¿no? Es tu libertad de tránsito, de transitar por donde gustes, en tu municipio, tu estado o en otros, ¿no? Y nos vamos al artículo 15, ¿sale? Nos iremos al artículo 15. El artículo 15 habla acerca de nos vamos al artículo 24, al artículo 24. El artículo 24 habla acerca de la libertad religiosa y de culto. En México tenemos ese derecho, ese grandioso derecho de
de tener la fe que queramos. Nosotros podemos creer en lo que queramos y podemos asociarnos a una religión la que queramos. Hay muchos países, chicos, sobre todo los asiáticos o los musulmanes, en donde la religión es impuesta. Y si tú no sigues esa religión, pues te haces acreedor a un delito por parte del Estado. Es decir, te imponen la religión o la creencia. Acá en México no. Acá en México tenemos libertad de culto, libertad de religión. Si tú quieres creer en una pared, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Si tú quieres creer en un enchufe, puedes hacerlo. De tal manera, estas manifestaciones de que si la Virgen apareció en un guarache como María de todos los Ángeles, si la Virgen apareció en un lavadero, si cierta imagen que ustedes crean en ella apareció en algo, puedes hacerlo, ¿sale? Acá en México no hay provisiones en cuanto a religión y culto, podemos creer en lo que queramos, siempre y cuando esa creencia no nos lleve a realizar actos que estén fuera de la ley, porque si esa creencia nos lleva a realizar actos que estén fuera de la ley, entonces sí vamos a estar hablando de un delito, pero mientras no, nosotros podemos creer en lo que nosotros queramos. Yo creo que han escuchado este nombre mucho, ¿no? Charles Manson. Charles Manson, por ejemplo, que es de Estados Unidos, su creencia o la creencia de su grupo llevó a que realizaran ciertos delitos y por eso, pues, lo encarcelaron. En México pasaría lo mismo. Si Charles Manson fuera mexicano, no se podría escudar con que en México hay libertad de creencia y religión, porque esa libertad la ejerció con irresponsabilidad y por tanto lo llevó a cometer delitos. Pero sí podemos creer o tenemos libertad de creer en lo que nosotros queramos siempre y cuando sea lícito. De tal manera que en México podemos encontrar infinidad de religiones. Está la pentecostés, la bautista, la adventista, la sabatista, testigos de Jehová, mormones, católicos, bueno, un montón, ¿no? Porque tenemos esa libertad. Bien, nos vamos al último artículo que habla acerca de las libertades que tenemos como mexicanos, que es el artículo 28, ¿verdad? Y derecho a la libre concurrencia en el mercado, que quiere decir que tenemos derecho de acceso libre y público a los lugares públicos que se ejerza para el mercadeo de bienes y productos. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Esas son las libertades que tenemos, se las digo de manera muy rápida. Tenemos esta libertad en la que se prohíbe la esclavitud, autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho a la educación, libertad de procreación, derecho a dedicarnos a la libertad de la profesión, industria, comercio o trabajo que más nos acomode, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de asociación y de reunión, derecho a la posesión y protección de armas, libre tránsito, libertad religiosa y culto y derecho a la libre concurrencia en el mercado. La próxima clase estaremos viendo las garantías sociales, que son muy poquitas, y estaremos viendo las garantías de propiedad, y con eso estaremos terminando y ya empezaremos a leer pues ya cada uno de los artículos de la Constitución para entenderlos de mejor manera, para realizar ejercicios prácticos acerca de estos artículos, de tal forma que cuando un usuario tenga dudas acerca de los derechos humanos que le corresponden, ustedes estén muy seguros y puedan responderle con toda seguridad, porque ya lo vieron, porque ustedes mismos los conocen como futuros profesionales del trabajo social. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. La vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.